a leer el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 15 y 16. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Y el Señor bendiga su palabra. Amén. Esta palabra o este texto habla de sacrificios, ¿verdad? ¿Qué son los sacrificios? Es aquello que ofrecemos, aquello que hacemos con un esfuerzo. No es algo natural, sino que es algo que requiere un esfuerzo, ¿no? Y aquí habla de varias cosas. Dice que ofrezcamos siempre a Dios. Primeramente dice por medio de Él, por medio de Cristo Jesús. Dice sacrificio ¿de qué? Sacrificio de alabanza. Amén. Es decir, fruto de labios, dice que confiesan su nombre. Luego dice hacer bien, de la ayuda mutua, no os olvidéis. Y luego dice al final, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces la alabanza dice que es un sacrificio. Es un fruto de labios que confiesan el nombre de Dios, el nombre de Jesús, el nombre del Espíritu Santo. Pero quiero en esta mañana entender cuál es el verdadero significado de la alabanza y de la adoración. Porque muchas veces, muchas personas, incluso muchos de nosotros, de repente, pues tomamos la alabanza o la adoración en el culto como una actividad más dentro del programa de la reunión, del culto. Es decir, se puede convertir la alabanza incluso como algo terapéutico, ¿no? Que, bueno, es un tiempo en el cual nos queremos concentrar, ¿verdad? La música siempre nos lleva a un ambiente un tanto de relajación, ¿verdad? ¿no? Y parece como una sugestión, ¿no? Pero la alabanza no es algo que esté dentro de un programa, dentro de un organigrama, dentro de una actividad que hacemos, que desarrollamos, ¿no? Sino que, aunque hay un refrán popular que dice que el que canta su mal espanta, ¿no? Es un refrán, ¿no? Dice que el que canta su mal espanta, ¿no? Pero como todo dicho popular, pues no tiene nada de cierto, ¿no? Muchos cantan para expresar algo que hay en su alma, en su corazón, y otros cantan como una terapia solamente de evasión, ¿no? Ante algo, ¿no? Tú no has cantado cuando eras un niño y tu papá o tu mamá te quería pegar con la zapatilla, iba detrás tuyo y te escondías y le hacías burla, decías tararí, 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 y te ibas corriendo, ¿no? Y cantabas como para ahuyentar la vara, ¿no? Para ahuyentar el mal, ¿no? Es verdad. Y la alabanza es un instrumento para honrar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Es un instrumento de admiración de un pueblo enamorado de Dios. Alabamos y honramos la presencia de Dios. Y cuando hay un pueblo que verdaderamente alaba a Dios, como se debe de alabar, dice que han de suceder cosas en medio de la alabanza. Y no solamente cosas, sino cosas maravillosas. Cuando alabamos a Dios y Dios se agrada de ese sacrificio, Dios se agrada de todo sacrificio. Cuando hay un sacrificio agradable a Dios, cuando hay un sacrificio
cuando quemamos incienso delante de Dios y ese incienso llega hasta el trono de Dios, Dios se conmueve y Dios nos mira y dice, este pueblo, esta persona, en este lugar hay adoración, están elevando el incienso delante de Dios y ese incienso está llegando hasta el trono de la gracia, está llegando hasta el trono de Dios y Dios ve, escucha y percibe ese aroma, ese olor grato que desprende no nuestra boca, no nuestro cántico, sino el mover de Dios, la presencia de Dios en medio de la iglesia, en medio de nuestras vidas, ¿no? Y Él se agrada y Dios está en medio. Y Él habita, dice, en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Dice el Salmo 50, versículo 23, dice, el que sacrifica alabanza me honrará. El que sacrifica alabanza me honrará. Y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Amén. El que sacrifica alabanza me honrará, dice el Señor. Y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Hay que ordenar el camino para que el Señor nos pueda mostrar la salvación de Dios. Hay muchos que no encuentran la salvación de Dios porque no ordenan su camino, porque no ordenan sus vidas. Porque todo desorden no va a provocar un camino ordenado hacia la salvación de Dios, sino todo lo contrario, irá hacia la condenación. Entonces, hay un mal dentro de la iglesia y yo creo que es la poca importancia que damos a la alabanza en el tiempo de la reunión, en el tiempo del culto. No hay una verdadera entrega, ¿no? Si en este lugar, de todos los que estamos acá, nos entregáramos en cuerpo, alma y espíritu, cuando entramos por esas puertas, cuando comienza la reunión, cuando el presentador empieza a orar, cuando los hermanos de la alabanza comienzan a tañer sus instrumentos como tañedores que son, ¿verdad? Y empiezan a cantar y empiezan a elevar sus voces y todos comenzamos a cantar, pero no solamente cantamos, sino que alabamos y adoramos a Dios y tenemos que entender que si todos haríamos eso, entregados al 100%, en este lugar yo te aseguro que la presencia de Dios caería de una forma impresionante, de tal manera que los demonios empezarían a manifestarse, de tal manera que los enfermos se sanarían sin ponerles las manos, de tal manera que los que tienen cadenas, las cadenas caerían automáticamente, de tal manera que los que están o necesitan ser restaurados o están afligidos o están tristes o están, la presencia de Dios caería sobre sus vidas y todo cambiaría. Pero tenemos que entender el verdadero significado de la alabanza. Y si no hay una verdadera entrega, no hay un esfuerzo, ¿no? Y por lo tanto no hay sacrificio, como decía antes. Y donde no hay sacrificio, Dios no está presente. Dios no está presente donde no hay sacrificio. La gran mayoría están distraídos, algunos incluso viendo el celular o conversando o mirando a ver a todo lado, a ver quién viene, a ver quién no viene, a ver cómo va vestido este, a ver cómo va vestido esta, a ver qué pasa, a ver quién entra, a ver quién sale. ¿Tú crees que Dios se puede manifestar en medio si estamos actuando de esa manera? Pues definitivamente que no. Un sacrificio es algo que cuesta, ¿sí o no? Es algo que cuesta. Lo que no cuesta no tiene ningún valor, ¿no? Para Dios. Tú imagínate que la palabra de Dios dice que nuestras obras son ¿qué? Son como trapos de inmundicia. Es decir, no tienen valor, porque las obras que nosotros hacemos son las obras que Dios nos permite hacer y son las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, ¿no? Y si nuestras obras
Dice el Señor, o por medio de la boca del profeta, que son trapos de inmundicia, que no tienen valor, cuánto más aquello que hacemos sin ningún sacrificio. ¿Tú crees que tendrá algún valor? No puede tener ningún valor. El rey David, en una ocasión que le querían entregar una era, Araúna, un campesino, le quería regalar una era, un trozo de terreno, ¿verdad?, para que hiciera allí un sacrificio, un altar. Y entonces este Araúna fue al rey David y le dijo: toma la era y yo te la regalo, y para que puedas ahí hacer tu sacrificio, tu holocausto, tu altar. ¿Y cuál fue la respuesta de David? ¿Qué le dijo? No la tomaré, porque no ofreceré a mi Dios sacrificios o holocaustos que no me cuesten nada, sino que yo te la pagaré por dinero y pagaré lo que cueste esa era, para que así, de esa manera, yo esté justificado delante de Dios de no haber recibido nada sin que me cueste, sin que tenga valor, sin que tenga que haber hecho un esfuerzo. Bueno, ahí era un monto, ¿no?, económico, pero entendamos cuál es el significado, ¿no?, de que no ofreceré a mi Dios sacrificios que no me cuesten nada. Amén. Porque esos sacrificios que ofrezcamos a Dios, que no nos cuesten nada, van a ser más que trapos de inmundicia, van a ser algo que Dios lo va a rechazar, que Dios lo va a detestar, que Dios no lo va a valorar de ninguna manera. Y tú podrás estar ahí pensando y Dios te dirá: no voy a aceptar un sacrificio que no te cueste en tu vida. Amén. Entonces, hermanos, observo y nos cuesta mucho alabar al Señor. Nos cuesta adorar a Dios. Lo observo, no venimos a disfrutar, a la iglesia no venimos a disfrutar de lo bien que lo puedan hacer los hermanos que tocan los instrumentos, cuando aplaudimos, ¿verdad?, cuando batimos las palmas, ¿verdad? A veces aplaudimos en medio del culto, ¿no? Batimos las palmas, ¿no? ¿A quién aplaudimos? Es otra expresión de júbilo, el aplauso, ¿no? El batir las palmas, ¿no? ¿Y a quién aplaudimos? Al Señor, claro. O sea, no aplaudimos a nadie, no aplaudimos no, y los músicos lo pueden hacer muy bien, lo pueden hacer no tan bien, pero eso no es lo más importante, ¿no?, en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Dice el Salmo 47 y verso 1, dice: pueblos todos, que dice, batid las manos. Está diciendo aplaudid. Pueblo, o sea, es un mandato bíblico también aplaudir. Pero tenemos que saber cómo aplaudimos y a quién aplaudimos. Cuando batimos las palmas, ¿no? No estamos haciendo como no. Pueblos todos, dice, batid las palmas, aclamad a Dios con voz de júbilo. Amén. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Y los versos 6 y 7 dice: cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Dice: cantad con inteligencia. Yo estaba pensando, pero ¿cómo se puede cantar con inteligencia? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo podemos cantar con inteligencia? Con inteligencia. Cantar con inteligencia es cantar con el entendimiento, por supuesto. Es cantar entendiendo lo que cantamos. Porque cuando cantamos, cuando adoramos, cuando alabamos, estamos expresando una conversación con Dios, con el Señor, y le estamos diciendo cosas. Y a veces decimos cosas tan comprometidas
y no cantamos con inteligencia. Cantamos llevados por el ambiente, llevados por los cantores, tal vez por los músicos, por los cantores, pero no cantamos con inteligencia. Y si no cantas con inteligencia, es mejor que te calles. Es mejor que te calles. Porque si tú dices, Señor, Señor, te entrego todo, Señor, tú eres mi mayor tesoro y no sé qué, y no lo haces con inteligencia, lo haces únicamente porque hay que cantar, estás ofendiendo a Dios con tus palabras, con tu cántico. Y ese cántico no es un cántico que vaya a agradar a Dios, ni mucho menos, porque estás actuando de una forma hipócrita en cierta manera, porque estás cantando algo que no haces, que no vives, que no experimentas. Así que cantemos con inteligencia, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Dice, cantad con inteligencia. Amén. Cantad con inteligencia. No es tan importante que el grupo de músicos sean muy profesionales, que sean muy virtuosos tocando los instrumentos, porque no aplaudimos a los músicos, esto ya lo sabemos, aplaudimos a nuestro Dios. El grupo de alabanza, el grupo de músicos lo puede hacer muy bien o no tan bien, pero eso no importa demasiado. Hay músicos que tocan de repente muy bien y la presencia de Dios no se mueve, y hay otros que en su sencillez y en su humildad y en su devoción y en su santidad lo hacen para el Señor y Dios se mueve en medio de. Entonces, la alabanza, hermanos, es una expresión de admiración. Es una expresión de pasión también. Estoy apasionado con Dios y por eso alabo y adoro al Señor, porque estoy completamente enamorado de Dios. Y por eso le adoro y por eso le alabo. Y la alabanza caracteriza a una congregación. Somos una congregación, amén. Y la alabanza que hay en una congregación caracteriza cómo es la congregación. Si es una congregación sana, si es una congregación alegre, y por lo tanto hay una manifestación de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando hay una alabanza fluida en la iglesia, es porque está habiendo crecimiento en las personas. Y la alabanza produce vida en el espíritu. La alabanza produce vida en el espíritu. La alabanza es una manifestación de la existencia de la vida del Espíritu de Dios en medio de la iglesia. Y si en medio de la iglesia hay una alabanza fluida, hay un mover de Dios, es porque la vida del Espíritu se está manifestando dentro de la iglesia. Si no, no pasará nada. Y cuando la vida de Dios se manifiesta, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, cuando la presencia de Dios se mueve en medio de la iglesia y se manifiesta, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir? Lo primero que tiene que ocurrir es que los enemigos, ¿qué les pasa? Que tienen que huir. Los enemigos tienen que huir. Cuando hay una alabanza de Dios, cuando el Espíritu de Dios se mueve, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, cuando la nube, la séquina de Dios desciende, los enemigos se tienen que ir, no pueden permanecer. Y si algún demonio está todavía en este lugar, si la presencia de Dios fuera como fuego, se tendría que manifestar en medio de la adoración, en medio de la alabanza. Y personas tendrían que ser liberadas, personas tendrían que ser sanadas, o personas se tendrían que manifestar de repente, y un espíritu inmundo o un demonio tendría que empezar a manifestarse ahí en medio de, ¿verdad? Como ocurría hace muchos años. Hace muchos años en los cultos ocurrían cosas impresionantes, ahí en nuestro ministerio, ¿verdad? Había manifestaciones de demonios, había liberaciones,
Había sanidades, había bautismos en lenguas, había profecías, había de todo espiritual. Se manifestaban los dones, se manifestaba la presencia de Dios. En medio de la alabanza, las personas caían de rodillas, las personas se convertían al Señor, las personas lloraban de arrepentimiento verdadero. Pero eso no lo van a hacer solamente los músicos o el líder de alabanza. Él es un canal. La iglesia tiene que contribuir, porque la iglesia tiene que conectarse con el líder de alabanza, con la alabanza, y entonces en ese espíritu de unidad y de esfuerzo mutuo y de ayuda mutua, de sacrificio mutuo, es donde Dios se va a mover y es donde Dios se va a manifestar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces los enemigos tienen que huir, los espíritus inmundos se tienen que manifestar, las cadenas tienen que caer, tiene que haber sanidades y restauración en los corazones. ¿Qué ocurría cuando David tocaba el arpa? ¿Qué ocurría? Cuando David tocaba el arpa y cantaba salmos, ¿qué ocurría? Que los espíritus malos que atormentaban al rey Saúl, ¿qué dice? Se apartaban de él. Se apartaban de él, según 1 Samuel capítulo 16. Se apartaban de él y su tormento desaparecía. Saúl estaba atormentado por todo lo que había hecho, por haber ofendido a Dios, por haber transgredido la ley de Dios, los mandamientos de Dios, por haber sido un rey pagano, por haber sido idólatra, por haber sido... Estaba atormentado seguramente porque era un rey que fue ungido por Dios. Fue ungido con la redoma, con la redoma, no con el cuerno. Ese es el error, ¿no? Una vez prediqué sobre la unción de la redoma y la unción del cuerno. David fue ungido ¿con qué? Con el cuerno, el cuerno del macho cabrío, con el aceite. Saúl fue ungido el profeta Samuel le ungió con la redoma, con la vasija de aceite, ¿no? Y esa es la unción del hombre o la unción de Dios, la unción del cuerno o la unción de la redoma. Y hay muchos que solamente tienen la unción de la redoma, como Saúl, la unción de la vasija, el aceite que corre de la vasija, pero no han recibido la unción del cuerno que no ha sido manipulado, que es el cuerno natural del macho cabrío, y con ese cuerno ungían a los, ¿no? Y cuando esa unción que viene de Dios, que es la verdadera unción de Dios, que no es la unción del hombre, porque hay muchos que van detrás de la unción del hombre, que van detrás de la unción del ministerio, que van detrás de la unción de la iglesia. Esa fue la unción que recibió Saúl. Y aun a pesar de eso, pues estaba muy atormentado. Y como dice el verso 14 del verso 16, del capítulo 16 de 1 Samuel, 1 Samuel 16, 14, dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Se apartó de Saúl. ¿Por qué? Ya lo he dicho, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. De parte de Dios. Y, o sea, esto es impresionante. Un espíritu malo le atormentaba de parte de Dios. Ahí no menciona que era el diablo, que era Satanás, que era... No, Dios es el que envió el espíritu malo a Saúl para atormentarle. Dios puede enviar un espíritu malo para atormentar nuestras vidas. Y a veces pensamos que es el diablo. El Espíritu de Dios, un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que estén delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Los criados de Saúl eran inteligentes, tenían algo de espirituales, porque no se equivocaron y le dieron la receta. Le dirán: vamos a buscar a alguien que sepa tocar el arpa.
¿ya? Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien. Que toque bien, dice. No dice que toque el arpa, que toque bien el arpa. Alguno que toque bien. Y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Lo primero que dice de las cualidades de David es que sabe ¿qué? Que sabe tocar el arpa. Pero luego ¿qué dice? Es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es hombre prudente en sus palabras y hermoso. Y lo último que dice es que y Jehová está con él. Eso es lo más importante de todas las cualidades. Lo más importante no era que tocara bien. Era importante, pero no era tan importante que era un hombre vigoroso, que era un hombre valiente, que era un hombre de guerra, que era un hombre prudente en sus palabras, que era hermoso de aspecto. Eso no era lo más importante. Lo más importante era que el Señor está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estaba delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Verso 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Igual se apartaba de él por un tiempo. Y luego otra vez volvía y otra vez: David, vuelve a tocar el arca, por favor, que otra vez ha vuelto el... Hay personas que son así, ¿no? Que se va el espíritu malo y a la media hora ellos mismos otra vez abren la puerta para que el espíritu malo regrese y le dicen: pasa, ¿no? Ya te fuiste, pero vuelve, ¿no? Ellos mismos abren la puerta. Y claro, el rey Saúl hizo a David su paje, su escudero, pero no podemos tener un escudero particular a cualquier hora del día para que venga y nos toque el arpa. Por favor, ¿ya? Algunos quieren tener que que les toque el arpa a toda hora. No, hermano. Si el espíritu malo se ha apartado, no lo vuelvas a llamar, no lo vuelvas a invocar, no le vuelvas a abrir la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Y por eso dice que la alabanza no es parte de un programa, hermanos, no es un método o del orden de la actividad del culto, sino que tiene que ser un mover del Espíritu, un mover del Espíritu. Es una expresión verdadera que tiene que salir ¿desde dónde? Desde lo más adentro de nuestro ser, desde adentro hacia afuera. Y si no tienes libertad para hacerlo, es porque aún hay impedimentos. Y esos ríos de agua viva aún no están corriendo por tu interior. Porque como dice la Escritura, Jesús, el día de la fiesta, puesto en pie, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La alabanza es un río, la adoración es un río que tiene que brotar desde tu interior. Es el río de Dios que hay dentro de ti. A mí me gusta el Salmo 33, versos del 1 al 3, dice: alegraos, oh justos, en Jehová. Dice: en los íntegros, ¿qué dice? Es hermosa la alabanza.
En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Aclamad a Jehová con arpa. El arpa creo que era el instrumento estrella, ¿no? en el pueblo de Israel. Claro, no tenían la Fender Stratocaster, ni el órgano el Motif o el Yamaha, ni nada de esto. Era el arpa, era un instrumento sencillo, un instrumento de cuerdas, ¿verdad? Y aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Dice, cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. ¿Qué es tañer? ¿Qué son los tañedores? Los tañedores son los que tocan los instrumentos. Esos son los tañedores. Dice, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Pero dice antes, cantadle cántico nuevo. ¿Qué es eso de cantarle cántico nuevo? ¿Que hoy vamos a cantar una canción que no hemos cantado nunca? Hoy hemos cantado una canción, creo que no la habíamos cantado nunca en la iglesia, o dos canciones, las que han iniciado él. ¿Verdad? ¿Eso es un cántico nuevo? Está muy bien, claro que sí, no digo que no, pero eso no es cántico nuevo. Algunos piensan que un cántico nuevo es una canción que no sabemos y que nos la quieren enseñar en la iglesia. Eso no es cántico nuevo. Cantar cántico nuevo es un cántico espontáneo. Es un cántico espontáneo en el cual tú no sabes lo que vas a cantar, tú no sabes lo que vas a expresar, tú no sabes lo que vas a decir. Eso es cántico nuevo. La palabra dice, ¿esté alguno alegre entre vosotros? Dice Santiago, ¿qué dice? Cante alabanzas. ¿Esté alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Esté alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Vaya a la posta. Perdón. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, salvará al enfermo, dice, y si hubiere cometido pecados, sus pecados le serán perdonados. ¡Wow! Aquí dice muchas cosas ese texto, ¿no? Pero vamos a seguir con lo del cántico nuevo. Cantadle con cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Es una manifestación espontánea que sale de adentro, que no está en el programa en la chuleta que todos los domingos hacen los hermanos. Claro, eso está bien porque hay que tener un orden, pero a veces teníamos que romper eso y cantar de una forma espontánea para que brote cántico nuevo en medio de la iglesia. Es una manifestación espontánea que sale de adentro. Fruto de labios del Espíritu que brota de una forma espontánea, que no es una letra aprendida, no es un guión, es una expresión que nace de la vida del Espíritu mismo que está dentro de ti, por inspiración de Dios mismo. Entonces, hermanos, que en esta congregación que se respire que alabamos a Dios, que sacrificamos alabanza, que no solamente digan qué buena alabanza tienen, qué grupo más profesional, qué grupo más bueno, qué buenos músicos. Eso está bien, es importante también, pero lo más importante es que digan cómo alaban al Señor, cómo adoran al Señor, cómo alabamos al Señor y cómo adoramos al Señor. Y que la iglesia también pueda decir lo mismo. Esta es una iglesia que adora al Señor, que alaba al Señor. Cuando os reunís, ¿qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 26? Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Está haciendo una pregunta el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? 1 Corintios 14, 26.
¿Qué hay, pues, hermanos? Es la pregunta. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando reunís, dice, cada uno de vosotros, ¿qué dice? Lo primero que dice que es, ¿tiene salmo? O sea, ¿por qué dice lo primero? Lo primero dice, cuando reunís, dice varias cosas, ¿no? Pero dice, lo primero que dice, cada uno de vosotros tiene salmo. ¿Qué es un salmo? Es un cántico nuevo. David era el compositor de los salmos. ¿Qué hace un compositor? Los que componen canciones, ¿qué hacen? Se sientan en el teclado o se cogen con la guitarra, empiezan a tocar acordes y empiezan a componer, ¿verdad? A componer algo. Yo creo que Max habrá compuesto alguna canción en alguna ocasión, Stephen habrá compuesto alguna ocasión, inspirados por Dios. Espero que sean inspiraciones divinas, no humanas, ¿ya? Inspirados por Dios, te pones a tocar una melodía, y inspirado por Dios. Es como cuando estás orando al Señor, ¿no? No es una oración aprendida, es un cántico nuevo, ¿verdad? Inspirado por Dios, empiezas a componer algo y, claro, bueno, los profesionales luego le dan forma, lo repiten, me imagino, lo van almacenando, lo van anotando, lo van depurando hasta llegar a sacar un tema, ¿no? Me imagino que esto funciona así. Pero vamos al principio. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene cántico nuevo. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. ¿Qué es doctrina? Es enseñanza, palabra que enseña. En los púlpitos no hace falta ser demasiado eufóricos, hermano. En los púlpitos tenemos que enseñar la palabra y tenemos que enseñar doctrina al pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Hay mucha euforia en los púlpitos y Dios no está ahí, la euforia ahí no se mueve el Señor para nada. Le tenemos que enseñar. Dice Eclesiastés, como clavos hincados son las enseñanzas de los maestros, ¿no? En las congregaciones dadas por un pastor, creo que dice, ¿no? Eclesiastés capítulo 12, ¿no? Como clavos hincados son las enseñanzas de los maestros dadas por un pastor. De hecho, el maestro es uno de los 5 ministerios, ¿no? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, o sea, pastores y evangelistas. ¿Y el maestro quién es? Es el dedo índice, es el segundo ministerio, es el que enseña la palabra. Tiene doctrina, tiene lengua. ¿Tiene lengua? Tiene lengua. ¿A qué lengua se refiere? ¿A la lengua con la que hablas o qué lengua dice? ¿Qué lengua? No está diciendo tiene lengua la sin hueso, no está hablando de la sin hueso. ¿Cuántos tienen lengua aquí? Levante la mano. ¿Hay alguno que no tenga lengua, que esté mudo? ¿Hay algún mudo aquí? Que levante la mano, ¿algún mudo? No hay ningún mudo. Todos tenemos lengua, pero no está hablando de esa lengua. Está hablando de que tienen lengua. ¿De qué lengua está hablando? Tienen lenguas. Don de lenguas espirituales, lenguas. Tiene revelación, tiene interpretación, porque cuando alguno ora en lenguas en medio de la congregación, dice, si no hay quien interprete, mejor calle, porque dirán, yo me pongo aquí a hablar en lenguas y luego no tengo interpretación, y pues la gente dirá, no, entonces hágase todo, dice, decentemente y con orden, ¿no? Eso es lo que Pablo enseñaba a la iglesia, a los corintios, ¿no? Dice, hágase todo, ¿para qué? Para edificación. ¿Cuánto dicen amén? Pero lo primero es el cántico nuevo.
salmos. Juan 4, 23 y 24 dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estaba Jesús, como sabemos, con la samaritana y la samaritana le dijo, tú eres profeta. Y entonces dijo la samaritana, ¿dónde se debe adorar? En este monte, porque unos dicen que en este monte, otros que en Jerusalén, otros que tal. Y entonces Jesús le dice, ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en ningún lugar físico adoraréis al Padre. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Amén. Porque Dios es espíritu. Entonces, ¿qué está buscando Dios? Adoradores. Dios está buscando adoradores. Y Dios sigue buscando a estos adoradores. ¿Dónde estarán los verdaderos adoradores? Que Dios los sigue buscando, que Jesús los sigue buscando. Que puedas decir que ya Dios no tiene que buscar en ti, sino que ya has sido hallado por Dios. Te ha encontrado ya y te ha visto como un verdadero adorador. Igual que Dios busca a la oveja perdida, ¿verdad? Que ya no tenga que buscar más a la oveja perdida porque la oveja perdida ya ha sido ¿qué? Ha sido hallada. Ahora soy una oveja del redil. ¿Cuánto dicen amén? Ahora soy una oveja que estoy en la casa de mi Padre. Amén. Estoy en el redil. Amén. En el redil de las ovejas. Porque el Padre me ha mostrado la puerta que es Jesús. Porque Jesús me dijo un día, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo y hallará pastos. Hemos entrado por la puerta. Igual también Dios está buscando muchas cosas. Está buscando adoradores, está buscando ovejas perdidas. Y Dios también está buscando ¿qué? Obreros, para que vayan a trabajar ¿a dónde? A su viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que a las 6 de la mañana, al alba de la mañana, al amanecer, salió a contratar obreros ¿para qué? Para su viña. Y halló a todos los que estaban desocupados en las plazas, en las calles, y les contrató y les dijo, voy a pagarte un denario. Y estuvo todo el día contratando obreros para su viña, hasta las 12 del mediodía o hasta las 2 de la tarde, o hasta las 4 de la tarde. Y a la hora sexta, al final del día, cuando ya todos fueron a cobrar el salario del día, el denario, les empezó a pagar a todos un denario, ¿no? Y cuando vino el que había sido contratado por la mañana, que había estado trabajando desde las 6 de la mañana, y vio que al que había contratado a las 4 de la tarde, que solo había trabajado 1 hora, le pagaba lo mismo, entonces se mosqueó y se enfadó y se turbó y dijo, pero ¿por qué? Esto no es justo. Le estás pagando lo mismo a él que ha trabajado 1 hora que a mí que he trabajado todo el día, que he sufrido el calor del sol, del calor del día. Y estaba todo enojado. ¿Y qué le dijo el Señor? Pero a ver, amigo, hermano, ¿por qué te quejas? No convení contigo en un denario. Entonces te estoy pagando lo que es justo, lo que te dije, eso te he pagado. ¿A ti qué te importa que yo le pague al otro lo mismo que a ti? Ya, claro, se estaban comparando, ¿no? El otro día hablaba Félix de la comparación, ¿no? De que es muy común compararnos. O sea, todos nos comparamos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Ya? Tú no te comparas con nadie. A veces para bien, pero otras veces nos comparamos para mal. Nos comparamos para mal.
Entonces, ojo, mucho ojo con la comparación. Mucho ojo con la comparación. Entonces, y se levantó temprano y llamó a los que estaban desocupados. Pero si Dios busca, voy a ir más allá, Dios está buscando ¿qué? Verdaderos adoradores. ¿Y por qué busca Dios verdaderos adoradores? Porque hay falsos adoradores. Porque si está buscando verdaderos, ¿qué quiere decir? Que hay también falsos adoradores. O que hay, bueno, no les voy a ofender, ¿ya? O que hay adoración, vamos a hacer un poco más suave, ¿no? Eso de falsos adoradores como que suena como falsos pastores y falsos profetas y falsos apóstoles y bueno, hay falsos políticos y bueno, no voy a decir nada, ¿no? Me voy a callar. Hay falsedad en todos los ámbitos, pero vamos a decir falsa adoración. En vez de falsos adoradores, falsa adoración, ¿no? Quiere decir que hay adoración que no es verdadera adoración. Y hay muchos que solo cantan, pero no adoran al Padre, como Él busca que le adoremos. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos adorando al Señor? ¿Cómo adoramos al Señor? ¿Qué es para ti la adoración? ¿Qué es para ti la adoración? ¿Qué es para ti la adoración? Es la forma, es el estilo de vida. O sea, tu vida tiene que ser una vida de adoración. No solamente cuando estás en la iglesia levantando las manos, cantando. No. Es tu vida tiene que ser una vida de adoración. Amén, hermanos. Salmo 149. Vamos a leer el Salmo 149. Cantad a Jehová cántico nuevo. Otra vez. Cantad a Jehová cántico. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten. Porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria. Dice, y canten aún sobre sus camas. ¿Cómo es esto de cantar aún sobre? ¿Tú cantas en la cama alguna vez? Sí. Canten aún sobre sus camas. Mientras dormimos podemos cantar. Canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Amén.